San Juan Osorio Brandon. Sánchez Flores Edgar Mauricio. Presente. Gracias. Sánchez Rodríguez Alejandro. Presente, profe. Gracias. Sandria Alfaro Oscar. Presente. Gracias. Y Yáñez Obregón Anaiz. Presente, profe. Muchas gracias. ¿Alguien que haya faltado? No. Vamos a comenzar entonces. Ok, vamos a empezar con la presentación. Oh, 112 diapositivas no había visto. Oh, ya necesito separar este archivo. En fin. Claro. A ver, permítanme tantito. Tengo ya un pequeño problema técnico. Que ahorita se resuelve, más que hay que esperarlo. No sé, tantas diapositivas ya. Sabía yo que en algún momento me iba a mandar a volar. Ok. En lo que reacciona esta cosa, estoy viendo que otra vez se trabó. En la plataforma acabo de dejar la información. Sé que dije que desde ayer, la verdad es que no me he sentido muy bien. Ya saben, esto de las olas de contagios, pues ya tenemos una semanita enfermos con el virus, pero miren, aquí andamos con buen ánimo, ya estamos mejor. Y ahorita pueden revisar ya, ahí está ya agarrado, que ya tienen el material ahí en la plataforma. Sí, entonces no hay problema si no lo vieron desde antes. Casi todo lo que vamos a ver hoy es nuevo, a diferencia de algunas cosas que habíamos visto anteriormente, donde, pues bueno, muchas cosas eran como recordatorio, ya sea de álgebra, de modelado. Hay, por supuesto, ejemplos un poquito más elaborados que requieren de la astucia y la valentía de quien quiere plantear los problemas y resolverlos. Con un poquito de mayor complejidad que los ejemplos que hasta ahorita hemos visto. No iré más allá de esa complejidad que hasta ahorita hemos visto, pero en su momento, cuando necesitemos mencionar sobre problemas un poquito más amplios o de mayor complejidad, pues indudablemente voy a traer a la mesa este tipo de problemas que, si bien en un principio pudieran parecer muy complejos o muy complicados, realmente
con las herramientas adecuadas, es increíblemente sencillo poder determinar y aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, yo soy un firme creyente de que es bueno aprender primero todas estas bases y después irnos por los problemas más fuertes y simplemente ver la manera de que esos problemas fuertes poderlos bajar al nivel ya visto, ¿no? Anteriormente. Ese es lo que quería mencionar, porque podría caber aquí en después de haber visto la parte introductoria, pues ver ese tipo de problemas. Yo la verdad es que al menos he visto que me ha funcionado mejor trabajarlos más adelante, ya que incluso adquieren más confianza, ¿no? Pues bueno, el tema de la semana es ecuación característica, valores propios y vectores propios. En general, valores propios y vectores propios, lo que también en el libro de referencia de matemáticas avanzadas que les hice referencia, se llaman eigenvalores y eigenvectores, ¿no? Así es el nombre que llevan, pero digamos que traducidos al castellano, pues serían valores propios y vectores propios. También he visto en algunas literaturas, artículos, traducciones que le dan a estos términos como autovalores y autovectores. Bueno, pues es como en esencia lo mismo, ¿no? La misma gata pero revolcada, ¿no? Ustedes ya los conocen, nada más que los conocen con otro nombre. Bueno, hablando nada más de los valores propios. Entonces vamos a llegar a eso para entender, de hecho, cómo se obtienen estos valores propios y vectores propios, que será una parte fundamental o una herramienta indispensable en cuanto a lo que vamos a aplicar. Necesitamos ver previamente algo. ¿Y qué es ese algo? Bueno, aquí para empezar, tomamos uno de los conocimientos previos, uno de los que ya habíamos visto antes. Y, a ver, permítanme tantito. Aquí estás. Ok, ya podemos continuar. Decía yo que uno de los conocimientos previos es el de la obtención de la matriz de transferencia, como ya vimos. Y en el proceso de la obtención de la matriz de transferencia, nos dimos cuenta que en el cálculo de la matriz inversa de SI menos A, el determinante de SI menos A nos daba la ecuación característica o polinomio característico de nuestro sistema, independientemente de cuántas funciones de transferencia fueran. Todas, en ese caso, llevan el mismo polinomio característico. Entonces, si yo quisiera saber la ecuación característica o el polinomio característico de un sistema representado por ecuaciones de estado, solamente necesito sustituir en esta fórmula la matriz A. O sea, de la matriz A obtengo la ecuación característica. Y como recordarán, si ustedes determinan las raíces de ese polinomio característico o ecuación característica, lo que se obtienen son los polos del sistema, ¿no? Para muestra muy simple, una matriz A cuadrada cualquiera, aquí ponemos un ejemplo, si le aplicamos la fórmula de SI menos A, el determinante de SI menos A, nos dará como resultado la ecuación característica. ¿Ok? Y esa ecuación característica pues va a dar unas raíces, ¿no? Que en este caso no estoy bien seguro, pero creo que dan compleja, ¿no? Y creo que sí. Creo que da menos 1 más 2J, algo así. Menos 1 menos 2J. O sea, complejo. O sea, es irrelevante, ¿no? La idea central es dar una matriz A cuadrada
yo puedo saber su ecuación característica con la fórmula determinante de SI menos A. Punto. Segundo ejemplo, con una matriz de 3×3. Nos lleva a averiguar que, al igual, al aplicar la fórmula determinante de SI menos A, obtenemos su ecuación característica. De hecho, aquí se ven las raíces, ¿no? Aquí están repetidas en -1, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y qué con esto? Estas ecuaciones, esta ecuación característica o polinomio característico, bueno, si bien es cierto, la obtuvimos con el proceso de pasar de la representación de estados a la función de transferencia, realmente nosotros usualmente no tenemos esa intención, a menos que sea necesario, determinar la matriz de transferencia como tal. Realmente parte del proceso de lo que nos sirve o de lo que nos es útil, pues es la ecuación característica para así determinar sus raíces, ¿no? Sus valores propios, ya que esos llamados también modos de control son los que vamos a buscar manipular o a alterar de alguna manera para modificar la dinámica del sistema. Y eso es básicamente lo que se busca para mejorar el desempeño del sistema de lazo cerrado o del sistema controlado por retros de estados. Bueno, para ello es importante hacer alusión o citar un resultado importante. Todos estos resultados se podían haber tratado al principio, pero yo soy de la idea siempre de tratarlos conforme se van necesitando. Entonces, esto que vamos a necesitar ahorita se llama teorema de Cayley-Hamilton. Y básicamente dice lo siguiente: sabiendo que ya lo que es una ecuación característica o polinomio característico en función de S, fíjense que si yo en la función P de S, en lugar de S sustituyo la matriz A, y por lo tanto en el polinomio característico ponemos la matriz A, vean que ahora irá multiplicada por coeficientes constantes, y la matriz A irá elevado a la n potencia, n-1, etcétera, etcétera. Y en el término donde no aparece la matriz A, que era el término independiente, para ir acorde con las operaciones matriciales, pues ahí rellenamos o sustituimos con una matriz identidad de las mismas dimensiones de la matriz cuadrada A, y así todas las sumas son posibles. Resulta que cuando yo hago eso, sustituyo la matriz A en su ecuación característica o su polinomio característico, el resultado va a dar 0. ¿Y eso qué significa? Significa que la matriz A satisface su propio polinomio característico. ¿De qué me va a servir ese resultado? Ya lo verán, pero en esencia nos servirá para determinar el algoritmo de control de retroalimentación de estados. Suena así muy, ¿a poco sí, no? Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo muy breve para demostrar con este ejemplo que eso es cierto, ¿no? Eso aplica para cualquier matriz A. Entonces, sea esta matriz A de 2×2 y su ecuación característica a partir de la fórmula que acabamos de ver, polinomio determinante de SI menos A, ¿no? Entonces, si a este polinomio característico en lugar de S ahora sustituimos la matriz A, es decir, P de A, entonces ven que aquí tenemos A cuadrada, A y la matriz identidad, ¿no? Y los coeficientes que eran 1, 3 y 2, ¿no? Entonces ven, aquí está por 1, 3 y 2. Y nos queda de la siguiente manera. Bueno, la matriz A cuadrada es esta de aquí otra vez. Aquí está multiplicado 3A y aquí está 2i, ¿verdad? Entonces hacemos elemento a elemento. Vemos 2 menos 2 más 0 más 2, pues da 0. Menos 3 más 3 más 0 da 0. 6 menos 6 más 0 da 0. 7 menos 9 da menos 2 más 2, 0. Entonces, efectivamente, la matriz A satisface su polinomio característico, ¿no? Esta prueba es relativamente sencilla, ¿no?
¿Alguna pregunta? Bueno, haciendo algunas aclaraciones, los valores propios o eigenvalores, así se escribe, eigen, son para sistemas tanto de una entrada o una salida como múltiples entradas, múltiples salidas. Es otro nombre que recibe lo que conocemos del control clásico como polos. Los polos del sistema pues son esto mismo también, valores propios o eigenvalores. ¿Por qué se les llama diferente? Si siguen aquí conmigo, sí, ¿verdad? Pues no sé en realidad, realmente por el término que se le da según la aplicación. Pero básicamente pues es el nombre que le damos en teoría de control moderno, pero siguen siendo polos. Entonces, si llamo valores propios o polos, de repente no pasa nada, es lo mismo. Entonces no es incorrecto llamarle polos a los valores propios, porque son lo mismo, ¿no? Y básicamente pues son, en cualquiera de los dos casos, las raíces de la ecuación característica o polinomio característico, ¿no? Como ya mencionamos y como es de suponer, una de las consecuencias de esto es que el número de valores propios, que es igual que el número de polos, determina el orden del sistema también. Entonces estamos con una matriz A de 4×4, por ejemplo. Sabemos que el 4 es el número de estados y por lo tanto será el número de polos también y será el orden de la ecuación característica. Entonces todo hace match, ¿no? Todo concuerda. ¿Sale? Pues aquí, bueno, al final estoy mencionando que si tengo n valores propios, pues tendré, perdón, si el orden del sistema es n, pues tendré n valores propios, ¿no? Entonces, la forma de determinar los valores propios, pues es sacando las raíces de la ecuación característica. Y ya. Ahora, como saben, tenemos diferentes formas que pueden tener los valores propios. Es decir, dentro de las raíces, ¿no? Tomen el caso más simple, representativo, que sería un segundo orden, ¿no? De un segundo orden, en general tenemos 4 casos diferentes de valores propios o de raíces, ¿sí? Que pueden ser reales y diferentes, reales y repetidos, imaginarios y complejos conjugados, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta para lo que viene posteriormente. ¿Qué son los vectores propios? Aquí es donde se viene la parte interesante. Como recordarán, de nuestro repaso de matrices que mencionamos el día de ayer, los vectores como tal son arreglos matriciales también, pero de una fila o de una columna. Entonces, en el entendido en el que, si hablamos de vectores propios, pues estamos hablando de un arreglo, ya sea de una fila o una columna. En particular, estos son tipo columna. Entonces, será una columna de datos. ¿Y qué datos tienen esos valores, esos vectores propios? Bueno, para empezar, ¿por qué van con el nombre parecido con los valores propios o con los eigenvalores, ¿no? Aquí serían los eigenvectores. Porque cada vector propio, para empezar, se tendrá el mismo número de vectores propios que de valores propios y, en consecuencia, cada vector propio estará asociado a uno de los valores propios. ¿Sí? Y para ello vamos a determinar una formulita que nos permita calcular o determinar de manera manual los vectores propios. Esto es muy similar a lo que pasa con el MATLAB. Hay un comando también para determinar los vectores propios. Sin embargo, MATLAB sigue un algoritmo que hace que de hecho sean normalizados. O sea que ya no llevan mecánica ustedes, ¿verdad? Pero creo que sí llevan mecanismos. En fin, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes analizan aceleraciones o velocidades o fuerzas, pues regularmente en 3 dimensiones va acompañado por vectores de 3 componentes y esos 3 componentes ustedes pueden sacarle la norma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el ángulo de dirección. En fin, bueno, pues
usualmente la norma va acompañada por la magnitud de ese vector. Bueno, MATLAB lo que hace cuando calcula los vectores propios es que la magnitud la homogeneiza a magnitud 1. Y entonces los valores de los componentes los hace menores a 1 o chiquitos para que al nosotros calcular la magnitud de 1 precisamente, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a hacer eso, por supuesto, es más complejo. Si finalmente el vector se puede representar con diferentes magnitudes, pero tiene la misma dirección y el mismo ángulo, ¿no? Entonces, así es como se van a obtener. Para ello voy a utilizar precisamente el resultado que acabamos de citar, que es el teorema de Cayley-Hamilton, y que decía que toda matriz A satisface su polinomio característico. Y entonces la única diferencia aquí es que en lugar de escribir el polinomio característico en su versión desarrollada, vamos a suponer que ahora lo vamos a poner en la versión compactada, ¿no? Es decir, en la multiplicación por sus raíces, que por aquí creo que, sí, estoy aquí mencionando, ¿no? Esta sería la versión desarrollada y esta sería la versión factorizada, ¿no? Como el producto de sus raíces, poniéndolas todas como raíces independientes o individuales, aunque pudiera darse el caso, como ya mencioné, de cualquiera de los 4 casos anteriormente dichos, ¿no? Repetidas, reales, diferentes reales, puramente imaginarios y complejos, ¿no? Bueno, eso ahorita todavía no nos va a preocupar. Finalmente, ¿qué sabemos de esta igualdad descrita a partir del teorema de Cayley-Hamilton? Que yo puedo tomar cada uno de estos binomios, cada de estos paréntesis con 2 elementos, e igualarlos a 0. Pero, como en ambos lados de la igualdad yo puedo aplicar lo mismo, vean que si yo multiplico por un vector x, y en ambos lados de la igualdad, bueno, pues el del lado derecho vuelve a quedar 0. Y esta formulita que está aquí, o esto, es el principio para determinar precisamente qué son estos x, y, que le llamaremos precisamente el vector propio asociado a lambda i. A cada uno de estos lambda, si yo los tomo por separado, le puedo asociar este vector x, y. Ahora, un dato interesante es que se obtendrá un sistema de ecuaciones a partir de esto que está aquí. Y ese sistema de ecuaciones que obtendremos tendrá más de una solución, ¿sí? No es consistente, por así decirlo. Es decir, existe más de un valor. Lo acabo de mencionar ahorita de manera implícita, de manera indirecta, al decirles que x, y se puede determinar como un vector de magnitud 1 o puede determinarse como un vector de cualquier otra magnitud diferente de 1. Eso da pie a entender que determinar x, y cada uno de los vectores propios pueden tener diferentes valores y ser válidos, ser el vector asociado a ese valor propio. Otra vez, ¿no? Otra vez ese detalle que va apareciendo en la teoría, ¿no? De matricial, que más de una matriz o más de una representación, en este caso más de un vector, puede ser el correcto, ¿no? Entonces, no se preocupen, ahorita vamos a tratar de fijar un procedimiento estándar, más o menos estándar, pero lo que sí dependerá mucho también de la iniciativa propia de ustedes, pero que yo les voy a dar como las reglas para determinarlo de una manera no tan complicada, ¿no? Entonces, nada más tener en cuenta esto, como las representaciones de estado, igual los vectores propios no son únicos. Y, por último, para calcular cada uno de estos x, y, cada uno de estos vectores propios, tendremos o estarán condicionados al tipo de valores propios, o sea, a uno de los casos mencionados. De hecho, en general los vamos a clasificar en 2 casos generales. Ya verán ustedes por qué. Tiene mucho sentido. Vamos a ver. El caso número 1, vamos a decir, de hecho, en general podría decir que el caso número 1 son valores propios diferentes nada más. Pero tomamos el caso particular de valores propios
reales y diferentes. Ajá. Y entonces, supongamos esta matriz A de 3 por 3, que como sabemos tendrá 3 valores propios y en consecuencia 3 vectores propios. ¿Cómo sé que los valores propios son diferentes, reales y diferentes? Bueno, eso yo lo sé, yo lo hice previamente, este ejemplo. Pero de hecho, más adelante les voy a mostrar, no es delito mencionarles ahorita que pasa mucho con las matrices triangulares. Una matriz triangular es una matriz que tiene, digamos que de la diagonal hacia arriba o de la diagonal hacia abajo, o también puede ser contradiagonal, ceros. Estos ceros forman este triangulito, entonces a esto se le llama matriz triangular. Ojo, no incluye los elementos de la diagonal. Entonces, al tener una matriz triangular, ya entendiendo que es una matriz triangular, los elementos o los números que aparezcan en la diagonal resultan ser los valores propios. O sea, son las raíces que me van a dar esa matriz A. Entonces, menos 1, menos 2 y menos 3 son valores propios reales y diferentes. ¿Sale? Entonces es un truco que yo estoy aprovechando, una propiedad, una característica de las matrices, para proponer una matriz precisamente que tenga valores reales y diferentes. Ok. La expresión que teníamos anteriormente, que era A menos lambda I por la identidad, todo eso multiplicado por XI. Si multiplicamos elemento a elemento, pues nos quedará AXI menos lambda I XI, ¿no? Acordarse que la identidad por cualquier cosa me vuelve a dar esa cosa, ¿no? En este caso es como multiplicar por 1, ¿no? La identidad. No así con un escalar, ¿verdad? Ahí el escalar se debe de mantener. O si no, pues la matriz por un escalar no puede dar un escalar, ¿no? Tiene que ser una matriz. Y esto igualado a una matriz de ceros, ¿no? Entonces por eso está así como en negritas. Y lo único que estamos haciendo es pasar este término del otro lado de la igualdad y así nos quedará AXI igual a lambda IXI. Esta será la fórmula que utilizaremos para determinar el sistema de ecuaciones a resolver que nos dará los valores de XI, o sea, de la iésima raíz. Entonces, donde I, en este caso, irá desde 1 hasta N, ¿no? Así es como se indica. Y entonces, en este caso, pues será de 1 a 3, ¿verdad? Porque en este caso N igual a 3. Ok, siguiendo con este ejemplo, vamos a calcular el vector propio 1. Entonces, bueno, aquí está el cálculo, por si estaban con el pendiente, del determinante de SI menos A, precisamente, que nos da esta ecuación característica y que separándola en raíces, lambda 1, lambda 2, lambda 3, da precisamente los valores propios que les acabo de mencionar, ¿no? Menos 1, menos 2 y menos 3. Bueno, ahora sí, el cálculo de X1, usamos, en lugar de I, usamos I igual a 1. Entonces, AX1 igual a lambda 1X1, donde en este caso lambda 1 será menos 1, ¿no? Luego lo haremos para lambda 2, luego para lambda 3. Ok, sustituyendo entonces la matriz AXI, X1, vamos a tener como el segundo elemento que será la primera columna de la matriz de vectores propios. El segundo es el que me dice el número del vector, ¿no? Y esto de acá es el componente 1 del vector 1, el componente 2 del vector 1, el componente 3 del vector 1, ¿sale? Entonces así, x11, x21, x31. Y se vuelve a repetir acá, multiplicado por mi lambda 1. De aquí obtenemos un sistema de ecuaciones. Vean, aquí, ¿cómo se obtenía el sistema de ecuaciones? Pues separando, haciendo las multiplicaciones de vectores. Tenemos 3 ecuaciones. Perdón. Ya. Entonces, para el primero, miren, menos 1 por x11, aquí está, todo lo demás se hace 0. Esto es igual a menos 1 por x11, otra vez se repite, ok, o sea,
¿Todo bien? ¿Se satisface? O sea, x1 es igual que x1, 1. x1, 1. Siguiente ecuación, tengo x1, 1 menos 2x2, 1 más 0 igual a menos 1, x2, 1. Ok, esto para tomar en cuenta ahorita, ¿no? La siguiente ecuación es menos x1, 1 más 2x2, 1 menos 3x3, 1 igual a menos x3, 1. Ya tengo mis tres ecuaciones. ¿Qué hago con ellas? Como les decía, este sistema de ecuaciones tiene más de una solución. Entonces vamos a ver qué podemos reducir o qué podemos deducir. Por ejemplo, de la primera ecuación, pues no podemos deducir nada. Simplemente tenemos que x1, 1 es igual que x1, 1, todo chévere, ¿no? Pero de la siguiente sí podemos hacer algo, ya que en ambos lados tenemos x2, 1. Entonces los podemos juntar. Por ejemplo, este menos 2x2, 1 lo paso del otro lado de la igualdad. Y entonces así nos quedará x1, 1 igual a 2, porque está negativo, pasa positivo, 2x2, 1 menos 1x2, 1, eso es igual a 1x2, 1. Y entonces esto nos da que x1, 1 será igual que x2, 1. Sea cual sea la solución, estos primeros dos componentes van a ser iguales. ¿Sí? Esto es lo que me dice mi sistema de ecuaciones. Y en el siguiente, si yo puedo igualar x1, 1 a x2, 1, entonces voy a sustituir x2, 1 por x1, 1. Y así puedo reducir. Y el menos 3x3, 1 que está aquí, lo paso del otro lado, ¿verdad? Así lo podemos resolver. Y entonces de este lado, del lado izquierdo, nos quedaría menos 1x1, 1 más 2x1, 1. Eso me quedaría x1, 1 positivo. Y del otro lado me quedaría 3 positivo menos 1. Eso sería 2, ¿no? Entonces, x1, 1 igual a 2x3, 1. Lo que estoy haciendo es despejar x3, 1. Entonces, el 2 que estaba multiplicando lo paso dividiendo. Y entonces quedará x3, 1 igual a 1 medio de x1, 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo conozco el valor de uno de estos, cualquiera, del componente 1, del componente 2 o del componente 3, automáticamente sé el valor de todos. Una cosa importante, una regla con los vectores propios, es que no puede haber un vector propio de puros ceros, ¿no? O sea, no hay vector, ¿sí? No tendríamos componentes si todos fueran cero. Entonces, en este caso, vemos que ninguno de los elementos puede ser cero, porque si uno es cero, entonces todos tendrían que ser cero, ¿sale? Esa es primera cosa importante de señalar de los vectores propios. Siguiente, yo puedo proponer una solución, dado que si con un valor de uno de los vectores, de los componentes del vector propio, automáticamente puedo obtener los otros dos, casi siempre manejamos valores que sean fáciles de manejar o fáciles de calcular, ¿no? Decíamos hace rato, ¿no? Multiplicar por la matriz identidad pues es muy fácil porque vuelve a dar la misma matriz por la que está multiplicándose. Pues igual en álgebra, multiplicar por 1 o hacer operaciones con unos y ceros es mucho más sencillo que con otros números. Entonces, lo que hacemos de manera muy estándar es tomar el primer elemento y proponerlo igual que 1. Entonces, si yo propongo 1, automáticamente sé que x2, 1 también será 1. Y si x1 no valía 1, entonces x3, 1 vale 1 medio, ¿no? O 0.5. Y ya tengo el primer vector propio. A ver, aquí hago una pequeña pausa y pregunto si hay dudas. Lo traté de explicar muy despacito y paso por paso. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Conste. Siéntanse en la libertad de interrumpir o levantar su mano. Bueno, que ustedes con la presentación no veo si levantan la mano, pero me refiero a la plataforma, claro, ¿no? Pero pueden decirme, ¿no? Profesor, o maestro, alto, pare su tren. No sé. ¿Sale? Bueno, vamos a ver que el procedimiento que acabamos de hacer se vuelve repetitivo con el cálculo de los otros vectores propios. Es decir, vuelvo a obtener un sistema de ecuaciones, no el mismo, pero muy parecido.
Y nuevamente va a llegar un punto en el que obtengo estas ecuaciones de relación y llegará el momento en el que propongamos un valor y obtengamos el vector propio completo. ¿Sí? Esto es cuando es el caso número 1 que estamos viendo aquí de reales y diferentes, se vuelve muy sencillo. ¿Por qué? Porque se vuelve a repetir lo mismo. Vamos con el vector propio 2. Entonces, para x2 tendremos ahora ax2 igual a lambda 2x2. Aquí está lambda 2. Y ven que ahora está el componente 1 del vector 2, componente 2 del vector 2, componente 3 del vector 2. Eso se repite, ¿no? Esto es x2 también. Sistemas de ecuaciones, miren. Menos x12 igual a menos 2x12. Esto solo puede significar una cosa. ¿Cómo puedo decir que menos 1 es igual que menos 2? No se puede, ¿no? Bueno, porque x12 no vale 1. La realidad es que para que esta primera expresión se satisfaga, se tiene que cumplir que x12 valga 0. Y así, pues 0 igual a menos 2 por 0, pues sigue siendo 0. Entonces, ven, aquí sí uno de los componentes, en algunos casos va a suceder esto, que el valor determinado de un componente del vector propio ya esté condicionado su valor a un valor fijo. ¿Sí? Entonces, en este caso, ok, el primer componente del vector 2 tiene que ser 0. Ahí está, ese va a ser 0. ¿Qué hay con los otros? Bueno, vemos las otras ecuaciones obtenidas, ¿no? Entonces tengo x12 menos 2x22 igual a menos 2x22. Como x12 es 0, pues aquí obtenemos que menos 2x22 igual a menos 2x22. Ok, x22 es igual que x22. No hay problema aquí. No nos dice nada. Pero la tercera sí. Tenemos menos x12 más 2x22 menos 3x32 igual a menos 2x32. Otra vez, x12 es 0. Y puedo despejar, factorizar y despejar, ¿no? x32 menos 3 lo paso del otro lado. Entonces, 3 menos 2 es 1. Entonces, x32 será igual a 2x22. Entonces, aquí tenemos en nuestras manos la solución de este sistema de ecuaciones bien simple. Pues nuevamente proponemos, ahora no es el primero, sino el segundo componente, porque el primero pues, ya vimos que tiene que ser 0. Proponemos el segundo componente igual a 1. Y entonces, en consecuencia, si x22 es igual a 1, al sustituirlo x32 pues será igual que 2. Y así tengo mi segundo vector propio. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Último vector propio, x3, con el valor propio ahora en menos 3. Esto es lambda 3 y esto es x3. Entonces ya vimos, ¿no? Componente 1 del vector 3, componente 2 del vector 3, componente 3 del vector 3. Ok, vector 3. Sistemas de ecuaciones. Nuevamente vemos que aquí esto nos dice que x13 tiene que ser 0. Vean que al hacer 0, entonces, aquí nos queda menos 2x23 igual a menos 3x23. ¿Qué creen? Aquí también me dice lo mismo, que x23 tiene que ser 0, o si no, no se satisface esta segunda ecuación. Entonces, para satisfacer las primeras dos ecuaciones, tenemos que tanto x13 como x23 tienen que ser 0. Entonces, si bien es cierto, puedo obtener la otra ecuación. La otra ecuación nada más me va a decir que x33 es igual que x33, porque estos se van a hacer 0, ¿no? Y entonces, pues, simplemente propongo el valor que yo quiera de x13. Aquí, perdón, de x33. Y entonces, bueno, pues igual que las anteriores, pues propongo x33 igual a 1. ¿Sale? Y ya tengo mi vector propio 3, 0, 0, 1. Los primeros dos obligadamente tienen que ser 0, pero el último puede ser otro valor. Y bueno, pues yo lo propuse como 1. Al final lo que hacemos es reunir los tres vectores propios, x1, x2 y x3, y formamos una matriz llamada matriz de vectores propios, que contiene todos los elementos de los vectores propios obtenidos anteriormente, que sería esta de aquí. Y por el momento, pues ya tenemos esta matriz. ¿Cuál es la característica
principal de la matriz de vectores propios. ¿Se acuerdan de los conceptos matriciales de ayer? Había uno que decía matriz singular y matriz no singular. ¿Se acuerdan qué es una matriz no singular? Cri, cri. Aquella que su valor es diferente a 0, ¿no? No su valor, su determinante. Sí, perdón. Eso, exactamente. Básicamente lo que estamos diciendo es que la matriz X tiene inversa. Una matriz cuadrada que es singular no tiene inversa, porque, como ustedes saben, al calcular la inversa, tenemos que calcular el determinante. Y de hecho es 1 sobre el determinante, ¿no? Y si el determinante da 0, queda 1 sobre 0. Infinito, ¿no? Entonces no hay inversa. Entonces, una característica fundamental con la que pueden saber si está bien o está mal, para empezar, su matriz de vectores propios, es que les tiene que dar una matriz cuyo determinante no es 0. ¿Sí? Es una matriz no singular y por lo tanto existe la inversa de X. ¿Sale? Entonces aquí nuevamente puedo ver que estoy seguro que la matriz X tiene determinante diferente de 0. ¿Por qué estoy seguro? Porque me da una matriz triangular. Todas las matrices triangulares son matrices no singulares. Y si no, bueno, lo pueden hacer por cofactores, ¿verdad? El determinante de X es el determinante de 1, 1.5, 0, 1, 2, 0, 0, 1. ¿Qué decíamos de cofactores, no? Tomamos fila y columna, entonces este es 1, que multiplica, eliminamos columna y fila, el determinante de 1, 0, 2, 1, ¿no? Y los otros dos dan 0, entonces va a ser más 0 y más 0, ¿no? Entonces aquí igual 1 va a quedar 1, ¿sale? 1 por 1, 1, menos 0, 1, por 1, 1. Entonces es diferente de 0, ¿no? Entonces el determinante aquí siempre será diferente de 0, ¿no? O sea, la matriz de vectores propios, una de las condiciones, lo estoy diciendo porque creo que no lo puse en la presentación, pero X es no singular. ¿Vale? La matriz de vectores propios. X. X, por eso es X mayúscula, ¿no? X matriz. ¿Vale? Bueno, esto fue, como pueden ver, la forma de determinar estandarizada de los valores propios de una matriz A, cuyos valores propios son reales y diferentes. ¿Cuál es el caso número 2? A ver, reflexionemos un poco. Si cada vector propio está asociado a un valor propio, ya vimos que el valor propio condiciona el cómo se obtienen las ecuaciones, el sistema de ecuaciones a resolver para determinar precisamente los valores propios. Si yo tengo valores propios repetidos, eso quiere decir que tengo un valor propio. Por ejemplo, pongamos dos valores propios repetidos, ¿no? Entonces tengo un vector propio asociado a cada uno de ellos. Y si van a tener el mismo valor propio, y yo sigo el procedimiento que acabamos de ver, nos va a dar el mismo vector propio, ¿verdad? Si seguimos el mismo procedimiento. Pero resulta que si yo tengo dos vectores propios repetidos, así como los valores propios, una matriz con filas, o en este caso con columnas iguales, se llaman filas o columnas linealmente dependientes. ¿Y qué creen? Una matriz con columnas linealmente dependientes es una matriz singular. O sea, su determinante va a dar 0. Entonces, aquí pequeña modificación que vamos a ver cuando el caso sea raíces reales y repetidas, habrá una pequeña modificación. En este caso, estoy manejando mañosamente una matriz A triangular, pero ahora triangular hacia abajo. Bueno, que los ceros están hacia abajo, en realidad es triangular superior, porque lo que no es 0 está hacia arriba.
vamos a ver este segundo caso de reales y repetidos. Entonces, la fórmula del caso anterior es esta de aquí. La modificación que vamos a hacer es la siguiente. Ok, yo sí voy a calcular mi primer valor propio que yo tenga repetido con la fórmula tradicional, pero los siguientes que estén repetidos con ese, le voy a agregar al siguiente el vector propio anterior calculado. Es decir, lo vamos a ver ahorita con el ejemplo, ¿no? Pero si yo tengo dos valores propios repetidos, el primero lo calculo igual que en el caso anterior, y el segundo, que va a ser repetido del anterior, le voy a sumar el vector propio previamente calculado. ¿Sí? Eso es así vean que es la misma fórmula, nada más agregándole este término. Si tuviera tres valores propios repetidos, al siguiente, al tercer valor propio repetido, le sumo el segundo calculado, ¿no? O sea, el previo, siempre es el previo calculado, por eso está como i más 1, ¿no? Entonces vamos a verlo con este ejemplo. Esta matriz A tiene tres valores propios repetidos en menos 1. Entonces calculamos su polinomio característico, determinante de SI menos A, nos queda así, S cúbica más 3S cuadrado más 3S más 1, y resulta ser, pues, S más 1 al cubo, ¿no? Que sus raíces todas están en menos 1. Entonces tengo tres raíces reales y repetidas, todas las tres son repetidas en menos 1. Y entonces, para el cálculo de los vectores propios, el primero, nuevamente aplicamos la misma formulita que en el caso de diferentes, porque es el primero, ¿no? Obtenemos el sistema de ecuaciones, menos x1,1 más 2x2,1 menos x3,1 igual a menos x1,1. ¿Ok? Para la siguiente, menos x2,1 más x3,1 igual a menos x2,1. Y la última ya no la pongo porque, bueno, pues nos queda x menos x3,1 igual a menos x3,1. O sea, aquí no me dice nada, ¿no? Esta última ecuación, por eso ya no la pongo. De aquí podemos ver que tengo x2,1 aquí y acá, menos x2,1 en ambos lados de la igualdad. Si está repetido con el mismo signo en ambos lados de la igualdad, quiere decir que cuando yo lo pase de un lado de la igualdad al otro, se van a eliminar, o simplemente los elimino de aquí. Eso quiere decir que x3,1 de entrada ya sé que va a valer 0, ¿no? O sea, el tercer componente del vector 1 es 0. Entonces, si esto es 0, y veo que aquí x1,1 está también repetido en ambos lados de la igualdad, pues me queda 2x2,1 igual a 0 también, lo que significa que x2,1 será igual que 0. Por lo tanto, solo me queda el primer componente, x1,1, y pues yo lo propongo igual a 1, y así tengo mi primer vector propio, 1, 0, 0, donde el primer elemento fue el elemento que yo propongo, ¿eh? Entonces, guardar este porque lo vamos a ocupar para el siguiente. El siguiente nuevamente es ax2, pero lambda se repite, o sea, lambda 2 es igual que lambda 1, por eso escribí aquí lambda 1, pero es igual lambda 2 que lambda 1, ¿no? Y al final le pongo más x1, el x anterior, que es x1 precisamente, y vamos a determinar x2. Entonces aquí está componente 1 del vector 2, vector 2, vector 2. Nuevamente obtengo un sistema de ecuaciones, pero acá vean que le estoy sumando el x1. Y entonces eso hará la diferencia. Ya que vean, aquí tenemos menos x12 más 2x22 menos x32 igual a menos x12 más 1, que es el siguiente elemento. Los otros dos pues no cambian con respecto al anterior, es decir, vemos que nos queda menos x32 igual a menos x32. Entonces eso no pasa nada. Pero en el anterior, que es menos x22 más x32 igual a menos x22, a estos se repiten, entonces se eliminan. Aquí significa que x32 es igual que 0. De la siguiente, si x32 es igual que 0, y aquí x12 también aparece en ambos lados de la igualdad, los puedo eliminar. Me queda que 2x22 es igual a 1. Por lo tanto, al despejarlo,
2x22 igual a 1, significa que x22 es igual a 1 medio, ¿no? O a 0.5. Entonces tengo ya dos valores fijos, el tercer y el segundo elementos. Pues nuevamente el primer componente lo igualo. Pero aquí fíjense que tengo este detalle importante. No lo propongo igual a 1. Puedo proponerlo igual a 1. De hecho, lo pueden proponer, como les dije, al valor que ustedes quieran. Pero si se acuerdan, les dije que de los valores propuestos la recomendación es que pueden ser unos o ceros. En este caso, ¿por qué no estoy proponiendo 1? La respuesta es muy sencilla y es que, ¿qué es más fácil, no? Multiplicar, sumar por 1 o multiplicar, sumar por 0. Bueno, depende de qué es lo que quieras de resultados, pero básicamente multiplicar por 0 o tener ceros en una matriz me beneficia porque reducimos el número de operaciones que hay que realizar. Para muestra, ayer que estaba yo realizando las operaciones de la matriz adjunta, ¿se acuerdan que determiné todos los cofactores? Pero al final les dije, realmente solamente teníamos que calcular 3 porque todos estos van multiplicados por 0. Entonces, vean que tener por 0 es mucho más beneficioso. Ahora, ¿qué me orilló a decidir por proponerlo igual a 0? La respuesta está aquí, en que ya tengo un elemento que no es 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo propongo 1 y cuándo propongo 0? Cuando propongo 1, cuando no me queda de otra. Si yo propongo 0 ese elemento, esa es la cuestión. Vamos a darle primero como prioridad al 0. Va a ser nuestro algoritmo a seguir, ¿no? A ver, llegó el punto en el que tengo que proponer valores. Y mi primera opción va a ser proponerlo igual a 0. Y preguntarme, a ver, si lo propongo igual a 0, ¿se hará todos los componentes igual a 0? Si la respuesta es sí, entonces no lo propongo igual a 0, lo propongo igual a 1. Si la respuesta es no, no todos los elementos se hacen 0, entonces sí, lo dejo como 0. ¿Sale? Ese es el procedimiento a seguir, ¿no? Cuando nosotros elaboremos el cálculo de los vectores propios, ¿no? Entonces, una reflexión o una pregunta muy común, muy sensata, sería, oiga, ¿y si yo lo propongo igual a 1, está mal? Y la respuesta es no. También puede quedar igual a 1 y no pasa nada. ¿Sí? Simplemente les estoy explicando por qué yo lo estoy seleccionando igual a 0, pero si lo ponen igual a 1 también, igual que los anteriores, también está bien. ¿Sí? También puede quedar 1, 0.5 y 0. Pero en este caso estoy proponiéndolo igual a 0 porque ya tengo un elemento que no es 0. Entonces, entre más ceros, repito, es más fácil las operaciones, ¿no? En este caso, pensando en que al final, si la matriz de vectores propios voy a necesitar calcular su inversa, pues es más fácil calcularla con más ceros, ¿no? Ok, entonces ese sería el vector propio 2, 0, 0.5, 0. Este mismo lo voy a ocupar para el siguiente, ya que el tercer valor propio también está repetido en -1. Entonces, siguiendo con el algoritmo que estaba ax y más 1 igual a lambda y xy más 1 más xy, esto mismo obedece para el siguiente, que ahora tengo x3, sigo teniendo lambda 1 porque lambda 3 es igual que lambda 1 también, y por x3 más el x anterior es este, x2, que es 0, 0.5 y 0. Nuevamente obtenemos sistemas de ecuaciones y vuelvo a repetir aquí, igual menos x3, 3 igual a menos x3, 3, no me dice nada, ¿no? Por eso no está escrito. De aquí, curiosamente, pues obtenemos estos sistemas de ecuaciones igual con el mismo procedimiento y vemos que menos x2, 3 aquí está en ambos lados, menos x1, 3 aquí también, entonces se eliminan. De aquí observamos que x3, 3 forzosamente tiene que ser igual a 0.5. Ya tengo el primer componente, bueno, el tercer componente resuelto. Y de aquí, al sustituir x3, 3 igual a 0.5 acá, lo pasamos del otro lado de la igualdad. Y entonces nos queda 2x2, 3 igual a
0.5. Y entonces x23 al despejarlo, pues nos queda 0.5 entre 2, es 0.25, ¿no? O sea, un cuarto, ¿no? Entonces ya tengo el valor de dos componentes, x23 y x33. Por lo tanto, el componente que me hace falta, nuevamente, sigo el mismo criterio que en el caso anterior. Tengo que, como los dos elementos anteriores no son 0, entonces yo sí puedo proponer este elemento como 0. Pero igual si lo proponen como 1, también está correcto. Ojo, eso es importante señalarlo, ¿no? Igual a 0, entonces ya tengo mis tres componentes de mi tercer vector propio. Y aquí viene la prueba de fuego. Cuando los uno, mi matriz de vectores propios resultante me queda así. Aunque aquí arriba tengo ceros, estos elementos que podía haber propuesto como unos, sigo teniendo una matriz triangular, ¿sí? Triangular superior, tomando en cuenta la diagonal hacia arriba. Y entonces, pues es una matriz cuyo determinante no es 0. ¿Sí? Vean, por cofactores esto es 1 y queda el determinante de 0.5 por 0.5. El determinante de esta matriz X es 0.25. No, 0.5 al cuadrado, perdón. Sí, 0.25. 0.25. ¿Sale? Entonces, esta matriz es una matriz no singular. Existe su inversa. Entonces, de entrada, eso es un indicio de que está correcto. Ese es un indicio, pero no es la confirmación final. Hay una manera última de determinar si sí está correcta por completo, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre cómo se determinan los vectores propios en caso 1 y en el caso 2? ¿No? Justifico su silencio. Aquí se me ocurrió en esta presentación poner un caso 3 que involucra como los otros dos tipos de valores propios restantes, que serían imaginarios puros y complejos conjugados. Pero viéndolo desde la perspectiva de la fórmula de los vectores propios, en realidad vuelven a caer en el caso número 1, que son pues diferentes valores complejos o imaginarios, que sería el caso 2 y caso 3, o perdón, caso 3 y caso 4, pero en uno solo, porque aquí se repite, ¿no? Aquí son lo mismo. Y entonces, en realidad, si se fijan, pues usamos la fórmula de los valores propios diferentes. Entonces, el de reales y diferentes realmente no es exclusivo para reales. Es para todos los valores propios que sean diferentes. Aunque aquí la diferencia... Perdón. Aunque aquí la diferencia nada más es en la parte imaginaria, ¿no? Cuando yo tengo un par de polos imaginarios, pues tienen la misma parte real, o bueno, que es 0 en este caso. O en el par de complejos, tienen la misma parte real, pero la parte imaginaria es conjugada, es decir, uno tiene un signo y la otra el signo contrario, ¿no? Entonces, pues en automático, si ustedes ven un plano de polos y ceros, bueno, de polos, pues no están en la misma posición, entonces son diferentes. Son complejos conjugados o imaginarios, y están sobre el eje imaginario, pero son diferentes, o sea, no están en la misma posición. Ahora bien, pudiera darse el caso perdón, está sonando como una alarma por aquí. Bueno, mientras no vea que salga nadie corriendo, aquí seguimos. Ok. ¿Qué será ese ruido? No me imagino las alarmas sísmicas en los lugares donde hay mucho ruido, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Vallejo, donde hay muchas fábricas, pues hay mucho ruido.
Entonces, allá están de estar acostumbrados, ¿no? Ya tienen ahí nervios de acero, ¿no? En fin. No diga nada de alarmas, profe. Ya me estaba paniqueando. Dije, caray. No, tranquilo. Es que aquí Ya, se ya. empezó a escuchar pero no es el ruido de la alarma sísmica, es otro ruido. Espero que no vaya a explotar por aquí algo. Ok. Entonces, sí, está claro. Al usar esta fórmula, pues estamos hablando de raíces diferentes, nada más. Entonces, realmente este caso 3 es el caso 1, nada más que, a ver, nos enfrentamos ahora a valores propios y vectores propios que tendrán elementos imaginarios, ¿no? O complejos, pero bueno, tendrán parte imaginaria, pues. Entonces, para muestra, este ejemplo, aunque esta matriz A, si se fijan, no tiene elementos imaginarios, cuando yo determino sus raíces a partir de su polinomio característico, este es su polinomio característico, las raíces me dan complejas conjugadas. Vean, menos 1 más j, menos 1 menos j. Esas son las raíces de este polinomio característico, por lo tanto, tengo raíces diferentes. ¿Sí? Simplemente le llamo raíces diferentes. Y entonces, siguiendo con el procedimiento, pues entonces tenemos ax1 igual a lambda 1 para el vector x1. Entonces, obtenemos el sistema de ecuaciones, pero ahora este sistema de ecuaciones tendrá parte imaginaria y parte real en uno de los componentes. O sea, tendrá elementos con parte imaginaria. Vean, el sistema de ecuaciones nos queda menos x11 más x21 igual a menos x11 más jx11, ¿no? Entonces, x11 está en ambos lados de la igualdad, lo podemos eliminar y podemos simplemente deducir que x21, lo que nos queda, pues es igual a jx11. Para el otro caso, la otra ecuación, nos queda menos x11 menos x21 igual a menos x21 más jx21. x21 está repetido aquí, por lo tanto, menos x11 igual a jx21, o lo que es lo mismo, bueno, pues de hecho aquí se satisfacen. Aquí vemos que este es el caso en el que si yo propongo 0 uno de los elementos, pues los dos van a ser 0, ¿verdad? Entonces no propongo 0, propongo 1. Entonces el primer componente x11 lo proponemos igual a 1. Vean que al sustituir x11 igual a 1, x21 en automático se vuelve j. Entonces mi vector propio será 1 y j. Ya tenemos componentes imaginarios dentro del vector propio. Y eso es válido. Otra cosa que hay que hacer porque, bueno, tal vez ya lo notaron, pero cuando tienen el sistema de ecuaciones y de la primera ecuación ya pueden sacar los demás componentes, pues ya la hicimos, ¿no? Hay que checar siempre que lo que estamos proponiendo no contradiga la otra ecuación. ¿Sí? Si se contradice, entonces no es válido también ese valor que se está proponiendo. Es otro detallito que no había mencionado, porque casi no suele pasar, pero sí, a veces sí pasa. Creo que no tengo un ejemplo de esos de los que pasan. Usualmente pasa cuando uno improvisa, que sale uno de esos casos raros donde no se puede proponer cualquier valor porque se contradice alguna de las otras ecuaciones. Es bien raro que pase, pero puede pasar. Bueno, regularmente es cuando son de cuarto o quinto orden, porque ya hay por ahí unas dependencias medio extrañas, ¿no? Pero en este caso no, miren, si j21 es igual a j, entonces aquí me quedaría del lado derecho j por j, y j por j es menos 1, ¿verdad? Y entonces como x11 es igual a 1, pues menos 1 igual a menos 1, es correcto, o sea, sí satisface ambas ecuaciones. Para el siguiente, para x2, pues como no son repetidos, vuelvo a aplicar la misma fórmula. Ax2 igual a lambda 2x2, donde ahora la parte imaginaria es negativa para el lambda 2. Y entonces el sistema de ecuaciones nos permite obtener, vean, aquí estas dos se repiten. x22 será igual a menos jx12. Si x12 es igual a 1, pues x22 será igual a menos j. Ven, x1 y x2 tienen lo mismo, solamente que la parte imaginaria será conjugada. O
sea, con signo contrario. Y eso satisface también la siguiente ecuación. Cuando tengo x22 igual a menos j por menos j, eso da j cuadrada, que otra vez vuelve a ser menos 1. Y x12 igual a 1 es igual a menos 1 aquí también. Y también se satisface esa ecuación. Por lo tanto, la matriz de vectores propios es esta. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Profe, en este caso no podíamos proponer que x fuera igual a 0 porque no se satisfacerían las ecuaciones, ¿verdad? No, sí se satisfacen, pero sería un vector propio de ceros. Y esa fue la Sí, no primera los- regla que les dije que no había que romper. Ah, ok, ok. Sí, si proponen x12 igual a 0, pues x22 tiene que ser 0. Y entonces los dos componentes igual a 0, pues tendríamos una matriz de vectores propios singular, ¿verdad? Que desde el determinante da 0. Pues Ah, no ok. pueden ser ceros. Va, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a empezar a un punto en el que cuando no pregunten, yo voy a preguntar. Claro está. ¿No se les ocurre otra pregunta? ¿No? Bueno. ¿Cuánto da el determinante de aquí? ¿Sí da diferente de 0? ¿Cuál es el determinante de este? Es de 2 por 2. Creo que sí saben cómo sacar el determinante de 2 por 2, ¿no? Cero, ¿no? ¿Perdón? ¿Sería 0? No, no puede ser 0. Menos 2J, ¿no? Así es, menos 2j. El determinante de x es igual a menos 2j. No es 0. ¿Vale? ¿Sí? Conste. Sí. Ok. Qué gando, ya aquí acabamos la presentación. Ahora bien, vamos a sus notas. En las notas, déjenme, ¿dónde están? Ustedes las tienen en la carpeta de materiales. En la semana 2, ahí es donde en la carpeta de semana 2, ahí lo puse. Notas, notas, notas. Ahí están actualizadas con fecha de hoy. Aquí van a encontrar todo lo que acabamos de ver. Es decir, qué es la ecuación característica, con los ejemplos, teorema de Cayley-Hamilton. De hecho, un documento corto de 9 páginas, 8 si le quitamos la portada. Vienen los casos, aquí raíces diferentes. Aquí nada más le puse diferentes. Y eso debe incluir también las complejas conjugadas y las imaginarias. A menos que tuviéramos, por ejemplo, uno de cuarto orden, donde los dos pares de complejas conjugadas a su vez estuvieran repetidas. Eso también es una posibilidad. No se me ocurre ponerlo aquí de ejemplo, pero también es posible que tengamos dos pares de complejas conjugadas repetidas además, ¿no? Entonces, en ese caso, tendremos que aplicar las dos formulitas otra vez, ¿no? Para el caso de la que esté repetida. Okay. Aquí está para repetidos. Y final, se acabó, ¿no? Y nada más viene problemas propuestos. Ok. De lo que se trata es de resolver estos ejemplos. Vamos a determinar para estas matrices cuál será su ecuación característica, cuáles serán sus valores propios y vectores propios. Aquí le estoy pidiendo que lo comparen tanto a mano como por computador, o sea, por MATLAB. Aunque claro,
O sea, es entendible que para un tercer, cuarto orden, pues es más fácil hacerlo pues, por la computadora, no a mano, ¿no? O sea, sacar las raíces de tercer orden, por ejemplo, a mano, pues es un poquito más complicado por el polinomio, ¿no? Pero bueno, si tienen una calculadora, a lo mejor que sí resuelve raíces, y que además puedan ser complejas o imaginarias, porque luego algunas calculadoras nada más resuelven cuando son reales, y ya. Entonces, bueno, pues se puede utilizar el MATLAB para eso, ¿no? Para eso estamos dando la opción del cálculo de los valores propios, pero los vectores propios no dan igual si ustedes los piden por el comando de MATLAB que si los calculan a mano, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Obtener la matriz de vectores propios a mano, ¿no? Y comparar sus resultados y ver. Sí, aquí dice los vectores propios por método computacional. Luego, obtener la matriz de vectores propios. Claro, aquí lo que está diciendo el inciso B es, hazlo todo a computadora y a ver qué tal. Luego, obviamente con el resultado que ya tenemos de lambda ahí, podemos calcularlo a mano con el proceso que acabamos de ver nosotros ahorita y comparar qué diferencias tienen, ¿no? Los vectores propios hechos a mano con los obtenidos a computadora. Y como un bonus, se pide pues, comprobar el teorema de Cayley-Hamilton en cada matriz, ver si efectivamente satisface su polinomio característico. O sea, tiene que dar ceros, ¿no? Entonces aquí tenemos para el método computacional utilizar MATLAB con los comandos poly y eig. También aquí pude haber agregado el comando polyval m, que miren, aquí tengo abierto MATLAB. Polyval m es uno que les permite evaluar el polinomio característico, pero sustituyendo la matriz en lugar de del polinomio. Ese es el comando que se utiliza. Se debe de colocar el polinomio y la matriz. El problema, acuérdense que en el formato MATLAB, pues es como un vector. ¿Sale? Entonces, ok, vamos a elegir. Les doy a escoger. ¿Qué quieren, pares o nones? Tanto en pares como en nones hay uno de segundo orden, uno de tercer orden y uno de cuarto orden. Entonces, ¿cuáles vamos a resolver? Ahorita, evidentemente, no da tiempo de resolverlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la mayoría? Perdón, por ahí interrumpí a alguien. ¿Nones? Pares. Todos tienen el mismo grado de complejidad, ¿eh? Así que, como ustedes ven. Ya escuché dos opciones. Alguien dijo pares y alguien dijo nones. Pares, también. Oh, otra vez estamos igual. Bueno, van 3-2, ganando los impares, ¿no? O los nones. Ok, pues entonces vamos a seleccionar para ustedes. La dinámica va a ser la siguiente. Para la siguiente sesión, que es perdón, voy a cerrar aquí. ¿Dónde estás? A dejar de compartir. Ok, para la siguiente sesión, que es el día viernes, sí, es correcto, el día viernes, vamos a resolver los problemas, pero quiero que por favor ustedes resuelvan esos tres. ¿Sale? Resuelvan esos tres y alguien aquí también por mensaje dijo pares. Ok, pero ya decidimos, ¿no? Van a ser los primeros, ¿no? Es decir, el 1, el 3 y el 5. Los que les va a tocar resolver. O sea, les tocó escoger, ¿eh? 1, 3 y 5. La A1, A3 y A5.
van a sacar los incisos que están ahí en los problemas propuestos, ¿no? El último, que es el bonus, ese si quieren no lo hagan, o sea, está creo que más que claro que se puede, o sea, que sí va a satisfacer su problema característico, solamente es como una prueba, pero lo pueden hacer en MATLAB, ese sin bronca. De hecho, hasta ahí mismo dice, por método computacional, hacerlo por MATLAB, ¿no? Y aquí vamos lo que vamos a hacer es que cuando iniciemos la sesión, vamos a hacerlo por equipos, si quieren, para que ustedes mismos también comparen sus resultados y efectivamente ver si tienen también, o sea, realmente la habilidad que me interesa aquí evaluar con ustedes, esto no va a contar todavía como evaluación, claro, pero tal vez las otras que no resuelvan sí. Que ustedes puedan obtener la matriz de vectores propios a mano. ¿Sí? Verán, de hecho, que es muy práctico no depender tanto de MATLAB, porque la matriz de vectores propios que da suele ser incómoda para manejar. Entonces, no, es útil, claro, digamos que en el corto plazo, cuando requiero algún resultado rápido, ya verán, tiene un propósito esta matriz de vectores propios, tiene un propósito en particular que vamos a ver, pero lo vamos a mencionar hasta el tema de la siguiente semana, que ya por ahí voy a ir anticipando para guardar las notas, por si lo quieren investigar. ¿Sale? Todavía no, estoy ocupado, pero ya ahorita. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bueno, entonces ya tienen ese pequeño compromiso conmigo de resolver, o si tienen dudas, igual acuérdense que pueden consultarme por este medio, sobre la obtención de la matriz de vectores propios de las matrices A1, A3 y A5 en los problemas propuestos de sus notas. ¿Sale? Entonces las notas están muy cortas, tienen los ejemplos resueltos que vimos aquí. Creo que la explicación es bastante clara y concisa. Y pues ese es el objetivo de esta semana, ¿no? Tener la habilidad de obtener la matriz de vectores propios de cada caso. ¿Vamos? Bueno, chicos, si no hay más preguntas y dudas, nos vemos el día viernes. Ok, profe, nos vemos, profe, el día viernes. Hasta luego, profe. Bonita semana. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Excelente. Gracias.